vamos a tratar algunos conceptos básicos que son muy importantes en todo este tema de la jerga de la medición de la biodiversidad. Entonces vamos a tratar unos conceptos teóricos que son de suma importancia para su formación como biólogo. Entonces, pues, no siendo más, comencemos. Tenemos entonces, observamos en esta diapositiva, un área especial del Caribe colombiano, un área estratégica, porque está dividida en tres departamentos: el departamento de Magdalena, el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira, conocido como el llamado Batolito o la Gran Piedra, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta puede ser dividida de varias formas. Una de estas, como vemos en el ejemplo de la diapositiva, es una división que se hace por municipios, tanto de los tres departamentos. Entonces tenemos, por ejemplo, municipios, el sector que compone el municipio de Aracataca, el sector que compone el municipio de Ciénaga, el sector que compone el municipio de Albania, en el caso de La Guajira, el sector que compone el municipio de Extracción, Fonseca, Tumuego, Riohacha, y en el sector pues, de la parte que tiene que ver con el Cesar, los municipios que comprenden a Mosconi, Copey, Pueblo Bello, Valledupar, ¿sí? Pero estas son unas divisiones políticas que se hacen para poder diferenciar digamos, recursos que manejan pues, las gobernaciones y otras cosas que se manejan en la misma cultura que se maneja ya en cada departamento de esa gran zona que cubre esas tres partes de esa gran pirámide de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y así como existe una división política, también existe una división, pero esta división es hecha más que todo por los ecosistemas y por los biólogos. Sin embargo, no toca ver al ecosistema como una división, sino que toca ver a un ecosistema como un todo. Sin embargo, pues para poder entender un poquito de estos procesos ecológicos, de esta dinámica ecológica, nos toca pues dividir en lo que son pues diferentes ecosistemas. Y la Sierra Nevada, pues por ser un sistema estratégico, un sistema que presenta desde el pico más alto, que si no estoy mal son 5.800 algo de metros, y va hasta los 0 metros. Es la única montaña costera del mundo en donde se puede pasar fácilmente desde los 0 metros a los 3.000 metros en menos de 2 horas. Eso hace que sea pues, diferente en el mundo. Por eso es un ecosistema estratégico no solamente para Colombia, sino para el mundo. Entonces, dentro de esas divisiones que nosotros, los biólogos, los ecólogos, manejamos, vemos también que existen pues, diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, partiendo desde los 0 metros, hablamos de diferentes tipos de ecosistemas, hasta las partes medias de algunos 2.000 metros, donde tenemos un bosque nublado, hasta los 3.000 que tenemos zonas de páramo, y nuevamente una zona desértica igual que los 0 metros, donde las condiciones pues, de vida ya se hacen un poco difíciles, ¿sí? Entonces, para poder conocer cómo están los individuos representados dentro de cada ecosistema, existen diferentes maneras de medición de la diversidad. Entonces tenemos que los estudios sobre medición de la diversidad se han centrado especialmente
en lo que es la búsqueda de parámetros para poder caracterizar como, como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. O sea, la diversidad, podemos decir que es una búsqueda de parámetros que tratamos pues de vislumbrar una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, pues las comunidades no están aisladas en un entorno neutro, digamos que todo no está igual, sino que, como les comentaba anteriormente, existen diferentes tipos de ecosistemas. Entonces tenemos los ríos, tenemos en una sola planta, como las llamadas, ¿cómo se llaman? Las llamadas bromelias, solo en las bromelias existe hasta un microecosistema, imagínense. Resulta y pasa que estas son plantas que son típicas de bosques húmedos, es a partir de los 1000 metros en adelante, en donde estos bosques pues todo el tiempo manejan un microclima y manejan lluvias locales, ¿no? Y estas lluvias locales hacen que estos ríos mantengan su recorrido. Y estas plantas, esta bromelia, que son pues epífitas, casi siempre están en los picos de los árboles más altos, y resulta y pasa que cuando llueve, esas bromelias tienen unos espacios donde almacenan agua. Solo en ese almacenamiento de agua sirve como un ecosistema, un microecosistema para individuos, donde hasta existe una pequeña cadena trófica muy interesante y muy poco estudiada en el trópico, en donde se dan una serie de relaciones importantes. Entonces estamos hablando que no solamente el ecosistema como tal de un entorno, sino también la diversidad también puede ser vista o medida dentro de un microecosistema, como es el caso decía yo ustedes, de la bromelia, donde vamos a encontrar macroinvertebrados, ranas, arácnidos, hasta vertebrados, tratando de comer pues, de todo lo que hay dentro de estas bromelias. Ahora pues, para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, un segundito acá, un poquito fuerte, así. Para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, la separación de los componentes se separa pues en los componentes alfa, beta y gamma. Entonces ya hay unos nuevos conceptos que debemos manejar y que ustedes como biólogos deben empezar a entender, que la diversidad pues, se mide en diferentes escalas espaciales. Puede utilizarse también, ¿por qué no? Esta división de escalas espaciales, donde hablamos de diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. Puede ser de gran utilidad principalmente para medir y monitorear los efectos de lo que son las actividades antrópicas. Entonces, la medición de la biodiversidad también nace como una necesidad de poder pues, determinar el efecto de daño que causa pues, el hombre, nosotros como protagonistas del daño de los ecosistemas. Bien, la diversidad alfa no es más que la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea. Pues dentro de lo ideal es que creemos que nuestra hipótesis es que una comunidad en un ecosistema se comporta de una manera pues, homogénea, ¿sí? Y ya pues entramos a la medición de la diversidad alfa para poder determinar cómo está esa estructura y composición de esa diversidad en esas zonas, si es homogénea o si no es homogénea. La diversidad beta es el grado del cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje, es decir, el grado de reemplazo de estas comunidades. Casi siempre cuando se pasa de un ecosistema a otro estamos hablando de mediciones de diversidad
beta. Cuando hablamos de mediciones, ya en un mismo ecosistema, para una comunidad como tal, estamos hablando de diversidad alfa. Y para la diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que interactúan en un paisaje. Ya ahí hablamos un poco, pues, como un ejemplo fácil es tratar de medir lo que es la diversidad en diferentes, puede ser, ¿por qué no?, regiones del país, o la diversidad también a nivel de continentes, ¿sí? La diversidad de Sudamérica comparada, pues, con la diversidad en la zona, qué sé yo, con Europa, o Oceanía, en fin, ¿sí? Entonces, esta forma de analizar la biodiversidad, pues, nos resulta muy conveniente en el contexto actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, y que, pues, nosotros, como les decía, somos unos protagonistas de este daño. Con un simple listado no basta, no es simplemente llegar a los sitios y tratar, les digo de tratar porque por mucho que querramos, no vamos a obtener el número completo o el censo completo de, pues, todos los individuos que vivían o viven en un área, en un ecosistema. Entonces, con un listado, pues, no va a ser suficiente. Tenemos que mirar otras características de esas comunidades, y una de estas, pues, es con la medición de la diversidad o de la biodiversidad. Ahora, para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con información de la diversidad biológica de comunidades naturales y modificadas, utilizando, pues, lo que es la diversidad alfa, y también en una tasa de recambio de la biodiversidad. Ahí se aplica, pues, lo que es la diversidad beta. Si tenemos datos del pasado y queremos contrastarlos con datos ahorita del presente, ahí es donde se puede utilizar, pues, lo que es los métodos de diversidad beta. Ahora, pues, para conocer su distribución a nivel regional, como les decía, comparar diversidades, por ejemplo, a nivel del Magdalena con a nivel de la Guajira o a nivel del Cesar, ahí utilizamos lo que es la diversidad llano, ¿sí? Con esto, pues, podemos diseñar estrategias de conservación y llevar a cabo, pues, acciones concretas a esas diferentes escalas, ya sea a la escala de ecosistema, a la escala de tasas de recambio o a la escala de regiones. Entonces, es conveniente, pues, resaltar la importancia de que la toma de datos se basa en un diseño experimental apropiado. Es cuando aquí entra la parte estadística, y, pues, que, pues, cada biólogo debe conocer, depende de lo que esté trabajando. Sí, usted como biólogo no creo que pueda trabajar con todo en un futuro. Usted como biólogo debe escoger de pronto un componente de esos ecosistemas, llámese aves, llámese insectos acuáticos, llámese coleópteros, llámese murciélagos o mamíferos pequeños, llámese mamíferos grandes, llámese coleópteros, o simplemente dentro de los coleópteros, ¿por qué no escoger solamente los coleópteros coprófagos? O ¿por qué no los hongos? ¿Sí? O solo los líquenes. Entonces tienen un listado bastante amplio donde escoger para poder, pues, estudiar y, pues, generar el diseño experimental que usted vaya a montar para poder tomar o hacer un registro de la diversidad de lo que usted vaya a medir. Entonces, es necesario también tener réplicas de cada muestra para poder acompañar el valor de un índice con el de alguna medida de la dispersión de los datos. Entonces, siempre usted como biólogo, cada vez que vaya a hacer un muestreo, debe insistir en que usted necesita réplicas, ¿sí?
¿Qué son las réplicas? Las réplicas pueden tomarse como una repetición de la toma de datos, ¿sí? Ahora hay que tener mucho cuidado con algo que se llama la pseudo réplica. Normalmente las réplicas se toman, digamos, en un ecosistema. Si vamos a muestrear, por ejemplo, un río y solamente vamos a tomar una muestra, es muy complicado tratar de dar información solamente con una muestra, ya que una muestra no es representativa de ese ecosistema. Ahora, entre más muestras usted tome, va a ser mucho más representativo. Entonces, por ejemplo, si qué tal que en ese río que usted está haciendo una medición, usted solamente tomó una muestra del centro, pero resulta y pasa que lo que está en las orillas es completamente diferente. De pronto usted en esa zona donde muestreó, resulta que hay un montículo de arena y no hay una representación o una representatividad total de los individuos. Entonces debe usted aumentar el número de réplicas. Ahora, para poder definir cuál es el número ideal de réplicas, se debe hacer algo ya que más adelante pues lo podrán ustedes conocer, que es llamado las curvas de acumulación. Toca hacer un premuestreo, toca hacer pues tomar diferentes réplicas de diferentes muestras y eso pues llevarlos a un modelo, y ese modelo nos va a decir el mínimo de muestras que debemos obtener para tener una representatividad en una proporción, en un porcentaje mínima del tamaño de muestras que tenemos que tener para obtener una representatividad total de lo que vamos a trabajar, llámese coleópteros coprófagos, llámese macroinvertebrados, llámese fitoplancton, llámese hongos, aves, todo. ¿Ok? En el caso de las aves no es colectar, simplemente es avistamientos con binoculares. Entonces, pero sin embargo, fíjense que se necesita por lo menos también tener réplicas de visión en esas zonas para obtener números y para poder medir y determinar si son representativos del área. Eso es una parte importantísima, pues que ustedes como biólogos deben manejar la representatividad del muestreo. ¿Con qué? Con sus réplicas. Jamás se les puede olvidar esto a ustedes como biólogos. ¿Okay? Bueno, entonces les decía que es necesario pues tener réplicas de cada muestra para poder acompañar el valor de un índice con el de alguna medida de dispersión. Entonces a partir de las réplicas podemos obtener diversos valores matemáticos que nos van a ayudar un poquito más a comprender cómo está la diversidad. Entonces son esos valores de varianza, los valores de desviación estándar o valores de coeficiente de variación. También nos va a servir para estimar el valor mínimo y máximo hipotético del índice bajo diferentes condiciones de muestreo. Entonces, para poder hacer modelos necesitamos esas réplicas. ¿Okay? Ahora, un aspecto crítico del análisis es asegurarse de que las réplicas estén apropiadamente dispersas en el espacio y en el tiempo de acuerdo con la hipótesis que esté siendo probada. Esto es algo importante porque también deben tener en cuenta algo que se llama el azar, y el azar no es que el biólogo va a la zona y va a decir voy a mostrar aquí, aquí, aquí. No, puede pasar una cuadrícula imaginaria y puede pues con una calculadora o puede simplemente tirar una moneda y definir cuáles van a ser los puntos de muestreo que determinen donde usted va a encontrar, donde va a ser el muestreo al azar. Ahora, aquí hay una discusión porque en algunos casos, eso va a depender de la pregunta de investigación, pero en el caso de algunos biólogos y algunos ecólogos que manejan ya estos ecosistemas, ya uno pues sabe cuáles son esas zonas en donde la diversidad va a ser más alta. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, saber
la diversidad hay que muestrear y hacer un barrido prácticamente de toda la zona, independiente de esa parte del azar. Y luego pues, también se le puede aplicar modelos matemáticos, pero ya uno pues sabe que el azar fue mínimo, ¿sí? Pero sí son importantes hacer estos barridos de diversidad. Ok, entonces dice ahora, esto evita caer en un error señalado por Hurlbut como la llamada pseudo replicación. Entonces, pues si muestreamos ahí en una parte y no dejamos de pronto un espacio grande, sino que muestreamos ahí mismito al lado, podemos caer en algo que se llama pseudo replicación. Por eso es que entre más alejados estén las áreas o las zonas de réplicas, es mucho mejor para evitar lo que es la pseudo replicación. Muy bien, entonces en los análisis de diversidad esto puede pasar al espacio físico real sobre el cual son tomadas las muestras o a qué mediciones son inadecuadamente pequeñas, es decir, son restringidas a un espacio menor, inferencial implícito en la hipótesis. Ya es una teoría matemática. Entonces, seguimos. Pues la gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a lo que es la diversidad dentro de las comunidades. Entonces, casi siempre nosotros vamos a hacer mediciones de diversidad alfa. Y esto pues nos va a servir para diferenciar los distintos métodos en función de las variables biológicas que se miden, donde se dividen pues en dos grandes grupos estos tipos de mediciones. Pero casi todos los métodos, tanto lo que es el alfa, el beta y el gamma, se miden utilizando pues lo que es los métodos de la medición de la diversidad alfa. Entonces tenemos el primero, que es métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes. Cuantificar el número de especies presentes. Eso significa de hacer un levantamiento de todas las especies que usted esté trabajando. Ya sea el caso el que trabaje con coleópteros coprófagos, el que trabaje con aves, el que trabaje con mamíferos grandes, el que trabaje con mamíferos pequeños. Entre mamíferos pequeños tenemos murciélagos, ratones, marsupiales. Mamíferos grandes tenemos ya osos hormigueros, zorros, zorrillos, perezosos, que pues como su tamaño lo dice, ya mamíferos más grandes. Estos son con diferentes métodos de captura, especialmente con fototrampeo. Son cámaras que se colocan según los expertos en zonas de corredores biológicos, donde el experto identifica que es una zona potencial de corredor biológico y coloca pues sus cámaras trampas. Las deja por ahí más o menos, depende, ya sea un mes, 2 meses, y luego la recoge y mira pues el registro, con registros fotográficos determina la diversidad de estas zonas. Bien, ahora por el otro lado es el método basado en la estructura de las comunidades, es decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie. Entonces, dentro del valor de importancia de cada especie tenemos lo que es la abundancia relativa de los individuos. La abundancia relativa de los individuos no es más que una abundancia llevada a proporción, una abundancia llevada a porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 50%, el 70%, el 80%, eso es lo que es la abundancia relativa. O sea, si usted encontró, por ejemplo, 5 individuos de un total de 10, usted tiene el 50% digamos que 5 especies de un total de 10 en un área. O sea, en el área sumaron un total 10 y usted para un ecosistema encontró 5.
ese ecosistema ya tiene una representación del 50% del total de las especies que usted encontró. Algo así es lo que es la abundancia relativa. Su biomasa, que ya eso tiene que ver en el caso de algunos trabajos que se vienen haciendo con relaciones longitud-peso, que simplemente con tener el tamaño del individuo, ya a raíz de lo que es el estudio de la relación entre la masa y la altura o el tamaño de estos individuos, uno puede obtener lo que es la biomasa simplemente con registrar el tamaño de los individuos, tener una idea aproximada de cómo es la biomasa. Y esto pues sirve para que medir la biomasa. La biomasa, un momentico, que aquí. Ok, la biomasa, ¿por qué medir biomasa? La biomasa sirve para obtener un registro de la salud de estos ecosistemas, ¿sí? O la salud de estos organismos que estemos pues, midiendo. En el caso de un cocodrilo, por ejemplo, depende del tamaño y de su peso, nos va a dar un ideal de cómo es su estado de salud. Por otro lado, pues también se mide en cobertura, productividad y entre otras cosas, ¿sí? Ya estos son otros métodos también que me imagino que más adelante los tratarán. Tenemos también los métodos basados en lo que es la estructura y pueden a su vez clasificarse según se basen en la dominancia, equidad y equidad de la comunidad. Entonces aquí hay dos aspectos importantes: la dominancia y la equidad. La dominancia no es más que cuando un individuo es el que domina. ¿Sí? Bueno, se me acabó la memoria. Ok, es cuando un individuo domina en las zonas. Entonces, por ejemplo, resulta que usted encontró del total de 20 especies que usted registró, resulta y pasa de que de esas 20, el 80% son representadas en un solo individuo, ¿sí? De un listado digamos, de 50 individuos. De esos 50 individuos usted encontró 10 especies, ¿sí? Entonces resulta y pasa que un solo individuo se lleva el 80% de esas 50, es una sola especie, perdón, se lleva el 50% de el 80% de todos esos individuos. Podemos hablar de esa manera de que prácticamente esos ecosistemas presentan una dominancia alta. Una dominancia alta porque son pocos los individuos que representan a esas zonas. A eso se le conoce como dominancia. Ahora, cuando los individuos están casi igualmente representados proporcionalmente, a eso se le conoce como equidad de la comunidad, ¿sí? Entonces, si de cada especie que encontramos tenemos 10 individuos y son o de pronto una especie presenta 8 individuos, otra especie presenta 7 individuos, otra especie presenta 9, otra especie presenta 8, otra especie presenta 9 y así presentamos una equidad alta, ¿sí? Y los términos de dominancia y equidad son importantísimos porque casi siempre, ojo, no siempre pasa esto, pero casi siempre cuando hablamos de ecosistemas que presentan alta dominancia, hablamos de ecosistemas que han sido altamente alterados. Mientras que cuando hablamos de ecosistemas con altas equidades, hablamos de ecosistemas que han sido, ojo, entre comillas, poco alterados. Esto es con lupa porque, o sea, no podemos basarnos simplemente en el número y en el tema, en lo que es la equidad y ya, no, tenemos que mirar otras cositas para poder hablar como tal con mucho refuerzo
de lo que vamos a plantear en un informe o hasta en una entrevista de los estados de los ecosistemas, ¿sí? Porque no solamente el hecho de decir eh, que un individuo es el que mayor representatividad tiene en una zona, no podemos decir que esa zona ya está afectada por contaminación. Es posible que sea característica como tal de esos ecosistemas. Entonces, pues no podemos tampoco irnos directamente. Tenemos que mirar otras cosas además de lo que es la dominancia y la equidad para poder llegar hacia conclusiones un poco más seguras. Ahora, ¿qué se debe considerar como diversidad alfa? Pues la riqueza específica o la estructura de la comunidad. Riqueza específica o estructura de la comunidad, que son dos cosas diferentes. La riqueza específica no es más que un solo número, ¿sí? 50 especies, 10 especies, 100 especies, 18 especies. Eso es la riqueza específica. Riqueza es el número de especies. O la estructura de la comunidad. La estructura de la comunidad sí es otra cosa diferente. Resulta y pasa de que de la hormiga X tenemos un 50%, mientras que de la hormiga A tenemos un 8%, de la hormiga Z tenemos un 10%, ¿sí? Y de eso prácticamente la hormiga A es la que se lleva la mayor representatividad. Eso es ya la estructura de la comunidad. Estamos definiendo la estructura matemáticamente de la comunidad o en porcentajes, ¿sí? O podemos decir, por ejemplo, en que al tener la hormiga A la mayor representatividad, estamos hablando de que hay una dominancia alta. Entonces estamos hablando de dominancias y estamos hablando de proporciones, ¿sí? Dominancia y proporciones. Y a esto se le conoce como la estructura de la comunidad. En primer lugar, independientemente de que la selección de algunas de las medidas de biodiversidad se base en que se cumplan los criterios básicos para el análisis matemático de los datos, el empleo de un parámetro debe ser básicamente de la información que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, como les decía, si vamos a evaluar mariposas, mariposas, si vamos a evaluar polillas, polillas, si vamos a evaluar macroinvertebrados, y eso de los macroinvertebrados también se pueden pues, evaluar de diferentes cosas. Llámese coleópteros acuáticos, llámese hemípteros, llámese efemerópteros, en fin. Es decir, de las características biológicas de la comunidad que realmente están siendo medidas. Entonces, si usted está hablando solamente de murciélagos, murciélagos, si está hablando de mamíferos grandes, ¿ok? Ahora, si entendemos la diversidad alfa como el resultado de procesos evolutivos que se manifiestan en la existencia de diferentes especies dentro de un hábitat particular, entonces un simple conteo del número de especies de un sitio, que es el índice de riqueza específica, como les había dicho, sería suficiente para describir la diversidad alfa, sin la necesidad de una evaluación del valor de importancia de cada especie dentro de la comunidad. ¿Okay? En esta enumeración de especies parece una base simple pero sólida para apoyar el concepto de la teoría de la diversidad alfa. Entonces, ¿por qué se ha insistido tanto en cuantificar el valor de importancia de cada especie como un componente fundamental de la diversidad? ¿Por qué será, chicos? ¿Por qué se considera a una comunidad más equitativa como una comunidad más diversa? Creo que eso se los acabo de explicar. Ahora, cuando son pocos los individuos que abundan, y mientras que existen lo que son especies raras, que apenas tienen, por ejemplo, un solo individuo, dos individuos, es muy fácil que se pierda esta biodiversidad, porque al desaparecer un solo individuo ya esa especie desaparece. Mientras que en comunidades que son un poco más equitativas, donde cada especie presenta más individuos equitativamente, si se pierde por lo menos un par de individuos de cada especie, se va a mantener la diversidad. Por eso, ahí respondemos a esa última pregunta. Ahora dice que el análisis de valor de importancia de las especies cobra sentido
si se recuerda que el objetivo de medir la biodiversidad, la diversidad biológica, es pues aportar a los conocimientos de la teoría ecológica. Entonces nosotros estamos aportando al conocimiento de la teoría ecológica, y más en estos ecosistemas de pronto que el día de mañana ustedes van a estudiar, y que de pronto se sabe muy pero muy poquito de estos ecosistemas. Entonces recuerden que cuando hacemos diversidad estamos aportando al conocimiento de la teoría ecológica. También pues se cuentan parámetros que nos permiten pues tomar decisiones o emitir recomendaciones. Al final de nuestros trabajos podemos decir que las comunidades se encuentran perfectas, o decimos que hay un peligro porque solamente hay poca representatividad de especies, o ya sea a favor de la conservación de las taxias o áreas amenazadas. O también monitorear el efecto de las perturbaciones en el ambiente. Entonces, si hay, por ejemplo, alguna empresa que esté derramando pues sus desechos a un río, podemos mirar de pronto si existe un tipo de perturbación, y si esta perturbación qué tanto puede impactar según los métodos de diversidad, ¿sí? Sin embargo, existen otras cosas que son los índices de bioindicación, que también pueden ser acompañados con índices de diversidad para poder emitir juicios de si una empresa está contaminando o no a un ecosistema. Medir la abundancia relativa de cada especie permite pues identificar aquellas especies que por su escasa representatividad, lo que les decía yo, esas especies raras en la comunidad, son más sensibles a las perturbaciones ambientales, ¿sí? Entonces, si hay una empresa que, nuevamente, reitero, que esté virtiendo sus desechos a un río, y que resulta y pasa que en ese río hay especies que tienen poca representatividad, es muy fácil que esas especies puedan desaparecer. Además, identificar un cambio en la diversidad, ya sea en el número de especies, en la distribución de la abundancia de las especies, o en la dominancia, nos alerta acerca de procesos empobrecedores, ¿sí? La minería es un proceso empobrecedor de diversidad. La agricultura, los monocultivos, también son procesos empobrecedores de diversidad. La ampliación de las zonas urbanas también es un proceso de empobrecimiento de la diversidad. Tantas cosas por nuestra culpa, por su culpa. Entonces, para poder obtener parámetros completos de la diversidad de especies en un hábitat, es recomendable pues cuantificar el número de especies y su representatividad. Sin embargo, es necesario que ambos aspectos sean descritos por un solo índice. Entonces aparecen muchos índices, como es el índice de Shannon, índice de diversidad de Shannon, índice de diversidad de Margalef, que es el índice de riqueza, el índice de Simpson de dominancia, el índice de PLU de equidad. Estos más adelante los vamos a trabajar y a mirar cómo funcionan. La principal ventaja de los índices es que resume pues mucha información en un solo valor, y nos permite hacer comparaciones rápidas y sujetas a la comprobación estadística entre la diversidad de distintos hábitats, o a la diversidad de un mismo hábitat a través del tiempo. Entonces, los índices no es más que, bueno, a partir de ciertos parámetros como es la riqueza, la abundancia, podemos definir lo que es la dominancia y la equidad bajo diferentes modelos matemáticos que nos van simplemente a dar un número, y que a partir de este número es que vamos a definir el grado de afectación que presentan estos ecosistemas. Los valores del índice de Shannon-Weaver, como les decía ahorita, para un conjunto de muestras se distribuyen normalmente porque son susceptibles de analizarse con pruebas paramétricas robustas como los análisis de varianza. Entonces esto nos dice que no es necesario pues que podamos aplicar algo en estadística, que son los supuestos de normalidad y homogeneidad, pues ya que se supone que ellos vienen así. Entonces podemos comparar enseguida los índices de diversidad sin necesidad de hacer o comprobar estos supuestos. Ya esto es algo un poquito
estadísticos y que de pronto ahorita no van a entender, pero el día de mañana, si pueden recordar todo esto que estamos hablando, van a entenderlos de que la diversidad puede compararse estadísticamente directa, sin necesidad de comprobar los supuestos, ¿sí? Porque la diversidad se distribuye normalmente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo más conveniente es presentar valores tanto de la riqueza como de algunos índices de la estructura de la comunidad, de tal forma que ambos parámetros sean complementarios en la descripción de la diversidad. Entonces tenemos aquí un método novedoso para separar la contribución de la riqueza específica y la estructura de la comunidad de la diversidad alfa, es el llamado SHI. ¿Sí? ¿Y qué es ese SHI? SHI es el S, que es el número de especies, ya sean 10, 20, 30 especies. El H, que significa Shannon o diversidad Shannon o índice de Shannon. Y la E, que es lo que es la equidad. Entonces, algo fácilmente para medir, para poder aplicar, es enseguida mirar la estructura de la comunidad solamente con hacer SHI. O sea, podemos decir que el número de especies es 100, que la diversidad equivale a 3.2, una diversidad alta. Resulta y pasa que el índice de Shannon va de 0 a 5, siendo 5 lo máximo de diversidad, siendo pues 1 y pues debajo de 1 diversidades bajas, y la equidad que va de 0 a 1, ¿sí? Siendo 0,5 medio y de 0,5 en adelante relativamente altos hasta llegar a 1, que es una diversidad, una equidad, perdón, alta. ¿Sí? Equidad baja de 0,5, 0,4, 0,3. ¿Okay? Eso también ya para que vayamos entendiendo un poquito esto. Entonces usted, si va a hacer una consultoría, el día de mañana usted puede decir que va a aplicar o va a estudiar la estructura de la comunidad en diversidad alfa simplemente con el análisis SHI, que va a aplicar riqueza, diversidad, índices de diversidad Shannon y dominancia, que esa es la de Pielú, si no estoy mal, la E, dominancia, dominancia no, equidad, que estaba pensando eso, ok, equidad. Bueno, ya para terminar entonces de todos estos conceptos de diversidad, tenemos aquí pues diferentes métodos de diversidad, en donde encontramos, por ejemplo, tenemos aquí en los índices, tenemos riqueza de especies, Margalef, tenemos también índices de Menish, índices alfa, la rarefacción, que son unas curvas para poder determinar qué tal fue, si el muestreo fue representativo. Funciones de acumulación, que son las llamadas curvas de acumulación, que tenemos aquí, logarítmica, exponencial, Clench, y esto también para mirar qué tan representativos son los muestreos. Los métodos no paramétricos, que también para determinar qué tan representativos son los muestreos, como es el método de Scout, Jackknife de primer orden, Jackknife de segundo orden, Bootstrap, que son también para hacer curvas de acumulación, que nos permite determinar si esos muestreos fueron representativos o no. Esto entonces es para mirar la diversidad alfa y para mirar lo que es la riqueza específica. Y pues para poder medir lo que es la estructura, tenemos entonces los modelos paramétricos, en donde tenemos la serie de geométrica, serie logarítmica, distribución log normal, modelos de vara quebrada, los modelos no paramétricos como es caos 1, estadísticos Q, y los índices de abundancia proporcional, donde tenemos índices de dominancia Simpson, serie Hill, Berger-Parker, Meltosh, y los índices de equidad que tenemos aquí, Shannon-Weaver, Pielú, Brilow, Bula, equidad de Hill, Alatalo y Molinari. Entonces, chicos, hasta hoy esta es la clase.
Espero hayan entendido un poquito más de esta parte teórica y muy importante de la medición de la diversidad para su formación como biólogos. Y no es más, pues nos vemos en otra clase.